Hola, buenos días. Mi nombre es José Ignacio Lira. Soy gerente agrícola del segmento agrícola del Banco de Chile, de la zona central. Y hoy día me tocó hablar del crédito en esta serie de charlas que organizó la SNA. Ya vimos la de financiamiento FOGAPE y financiamiento general. Vimos la de los fondos de inversiones. Las dos ayer, y hoy día me toca el crédito agrícola enfocado en el tema bancario. Mi presentación vamos a ver primero el contexto general de la agricultura y el financiamiento de la agricultura en Chile, y después vamos a ver un poco qué antecedentes presentar y luego más o menos cómo es la evaluación en términos generales, en qué nos fijamos en el tema, en la banca en general, no solo el Banco de Chile, sino que en general la banca para determinar los créditos agrícolas. En primer lugar, en ese sentido, lo que en el contexto de la agricultura en Chile, el tema agrícola representa un 3% del PIB en forma directa, pero eso, si lo llevamos al consolidado de toda la actividad directa, indirecta, proceso, packing, transporte, flete, que es difícil agruparlo en total, pero varía entre un 11 y un 15%, lo que ya es bastante relevante. Y para tener una referencia, la minería en Chile se mueve alrededor de esos rangos, del 13 al 15%. O sea, la agricultura consolidada tiene una importancia más o menos equivalente a la gran minería. Sin embargo, si la vemos en cuanto a empleo, el área agrícola toma más relevancia. En general bordea alrededor del 9% en el promedio anual, con pics más altos y con zonas o regiones donde es bastante más alto, es 25, 30, hablamos la sexta, la séptima, la novena región. Son zonas muy agrícolas, con mucha empleo, mucha dependencia agrícola, y que no tienen tanta minería, no tienen tan fuerte otras actividades. Siguiendo en el contexto nacional, Chile tiene alrededor de 75 millones de hectáreas de superficie, y de esas poco menos del 50%, alrededor de 32 millones de hectáreas, tienen potencial agrícola. El resto son alta cordillera o suelos o por clima que no son aptos para la agricultura. Y dentro de ese 50%, suelos que son cultivables, de nuevo, por condiciones de clima, agua, en general llegan a solo cerca del 2,8% de la superficie, correspondiendo a cerca de 2,3, 2,4 millones de hectáreas, en que 1,3 millones de hectáreas son suelos dedicados a fruticultura y cultivos. El resto son praderas, ya sea praderas mejoradas o praderas naturales. En general, también siguiendo con lo que fue las charlas anteriores, un 73% de la superficie nacional corresponde a predios que son bajo 20 hectáreas de superficie, y que por tanto muchas veces corresponden a agricultura campesina o de baja escala, de subsistencia, que por una u otra actividad o están muy alejados, no tienen escala o no tienen recursos, no están tan dentro del sistema bancario, sino que están más o en subsistencia o por otros sistemas. Lo que financia básicamente el sistema bancario en general son todo lo que está en bajo cultivo, que son frutales, cultivos tradicionales, ganadería y otras áreas como flores y hortalizas. Siguiendo con el contexto económico, el 6% de las colocaciones de la banca chilena pertenecen al sector silvoagropecuario, lo que está dentro de los estándares internacionales de países desarrollados. Hablamos de Europa, Estados Unidos, y además
se condice con la importancia o la relación que estábamos viendo anteriormente respecto al PIB nacional. Podríamos decir que en general las colocaciones de la banca tienen relación y está bien cubierta la banca del financiamiento para la agricultura. Por otro lado, tenemos que ver que el sistema de financiamiento se afecta, la agricultura no es una actividad que o sea, si bien es importante en la agricultura, está dentro de un contexto, es importante variaciones en el precio del cobre, del petróleo, el tipo de cambio externo, influyen muy fuerte en la agricultura. Estamos viendo, por ejemplo, ahora que estamos en una situación de tipo de cambio que está muy favorable para la agricultura, y eso tenemos experiencia, situaciones anteriores, en los 80, en los 90, la agricultura fue una actividad muy importante para la reactivación, el desarrollo económico, para el empleo, y el contexto nos afecta. Así como tenemos cosas positivas hoy día, como el cobre, o sea, como el tipo de cambio alto, otras veces tenemos cosas que nos afectan negativamente. Hoy día, por ejemplo, estamos frente a la peor sequía de los últimos 50 años, y eso es algo que también se debe evaluar al momento de evaluar un financiamiento agrícola, porque hay zonas que, aunque tradicionalmente no tenían problemas, o sea, hablamos la sexta región, toda la zona de riego, hoy día está teniendo problemas, son 10 años de sequía que se van acumulando, son sequías continuas, y eso está afectando mucho. Hay mucha superficie que todavía mantiene riego tradicional, o poco tecnificado, o que se ha tecnificado poco en la conducción, o que hay pocos sistemas de embalse, y eso ha hecho que la sequía afecte directamente. Por otro lado, hoy día, siguiendo con el contexto económico, tenemos este problema del COVID y la crisis económica mundial derivada de este problema, y eso sin duda afecta, gracias a Dios, en el tema agrícola, no ha afectado tanto a nivel mundial, porque como es una actividad crítica, se ha logrado ordenar y mantener activo tanto la producción como el comercio. Está funcionando en Chile, lo vemos, hay muy buen resultado en la coordinación de la actividad gubernamental y los privados. Está funcionando la actividad productiva, el proceso, los puertos, los despachos, las recepciones. Todo el mundo tiene que comer y ya se ha conectado y se ha coordinado la actividad de manera que con el menor riesgo posible, pero evitando provocar problemas de desabastecimiento, y eso ha hecho que el tema agrícola siga funcionando bastante bien en términos tanto de volúmenes como de precios y de producción. En Chile además tenemos un tema, sin entrar en política, pero hay una situación de demandas sociales que todavía no los tenemos resueltos, y eso hay que ordenarlo porque no solo afectan al tema agrícola, a todas las actividades, pero además a cómo nos ven afuera, a la calificación de riesgo país. Eso afecta en el acceso al crédito, en el costo del crédito, todo está muy relacionado. Como decía, sin embargo, aquí el punto importante es que en general la banca, el acceso a crédito está relativamente cubierto en estándares más o menos razonables internacionalmente. Entrando más en profundidad en las variables agrícolas, tenemos claramente Chile es una potencia agroalimentaria que se ha desarrollado, tiene una historia que ha construido de larga data. Chile no solo ha adaptado tecnología, sino que las ha desarrollado. Chile está lejos de los mercados consumidores, ha adaptado no solo la producción para llegar en calidad, condición, en los tiempos, dándole además tiempo al consumidor final para que compre y pueda trasladarla y consuma la fruta y llegue en buenas condiciones. En eso Chile es líder mundial. El éxito de varias de las especies, no solo de la cereza,
se basa en eso. Llegamos a China, que es lo más lejos, está justo al otro lado del mundo. Hemos logrado llegar con buena calidad a pesar del largo viaje, no siempre en avión, sino que buena parte del volumen va en barco y llega en buenas condiciones, y es un desarrollo nacional que al revés, nosotros ahora estamos transmitiendo a otros países para que lo puedan hacer. Una otra ventaja importante de Chile es el tema de la contratación. Cerca del 70%, ayer veía una presentación que hablaba de que el 90% de la población está en el hemisferio norte, y creciendo. Creciendo la población, creciendo la demanda, hay superficie, en general la superficie o se mantiene o decrece por el crecimiento de las ciudades y por el aumento de la población mundial. Ha ido aumentando el ingreso, hay más capacidad de acceso, más capacidad de pago, la clase media mundial ha crecido y tiene más acceso tiene más poder adquisitivo, y dentro de eso el tema de alimentación, alimentos saludables, tiene una importancia relevante y ha ido aumentando el consumo, y en eso Chile está muy bien posicionado. Tenemos ventajas, por otro lado, de suelo, clima y agua, que el agua hoy día está un poco escasa, pero la combinación todavía nos permite abastecer esta oferta, o sea, esta demanda que tenemos en el hemisferio norte, con sobre todo productos de muy buena calidad. Dado el clima mediterráneo, hay muy pocas partes en el mundo. La principal zona, ¿no es cierto?, es el mismo Mediterráneo, pero algo se llama Mediterráneo. En el hemisferio sur hay muy poco, y eso nos permite tener productos de muy buena calidad, en el caso de la fruta, con muy buen dulzor, muy buenas condiciones, y eso no hay en todas partes. Eso de nuevo nos da una ventaja. Ahí el ejemplo de la cereza es muy claro. No hay muchos países en el hemisferio sur que puedan competir, y eso es parte de esa combinación de suelo, clima y agua que tiene Chile para exportar, para producir y para exportar. Por otro lado, el país ha ido desarrollando esta potencia, este potencial y esta capacidad que tiene, y ha hecho muchos acuerdos comerciales a más de 50 países, acuerdos que además nos permiten entrar en condiciones de buena ventaja arancelaria, y por otro lado, si entramos con buena calidad, son en general acuerdos con los países que tienen más poder adquisitivo, entonces, y tienen más población. Entonces estamos mezclando nuevamente la demanda externa con la producción y la capacidad, el potencial interno. Y por otro lado, también, como decía, hay una demanda mundial de alimentos por crecimiento natural de la población. Asia sigue creciendo a pasos importantes. Nosotros ya estamos prácticamente 100% integrado comercialmente con China. Se ha ido integrando especies con ventajas, pero ya podemos exportar prácticamente todos los productos. Se ha incorporado India, ya estábamos con prácticamente toda Europa, Estados Unidos. Tenemos muy buenas condiciones, pero también tenemos debilidades, como mencionaba el tema de la sequía. La sequía ha provocado transformaciones importantes en todo lo que es el norte, y ahora está golpeando fuerte zonas que de repente no están tan preparadas o tan acostumbradas, como decían, la quinta, la cuarta. La cuarta estaba un poquito más preparada, pero sin duda viene estresando esto que sean 10 años acumulados. La sexta región está pegando muy fuerte, y ahí siempre son variables que uno al minuto de analizar un proyecto, un negocio agrícola, hay que ir revisando no solo hoy día, sino que cómo es la proyección. El tema agrícola es, en general, son actividades de largo plazo, sobre todo el tema frutícola, pero el tema de los cultivos puede ser un poquito más anual, pero sin duda que hay que ver cómo están las condiciones del otro hemisferio, cómo está el clima, cómo van los stocks. Siempre hay que estar mirándolo. También está la variedad de los gustos y nuestros competidores. Yo ahí puse un cuadro como muestra cómo ha variado la superficie en los últimos 9, 10 años,
y si lo miraran los últimos 20 años, la verdad es que es impresionante cómo ha habido que adaptarse. La uva de mesa era por lejos la especie que más superficie tenía plantada a nivel nacional y ha ido disminuyendo su importancia. En este ejemplo ha disminuido un 9%, pero la verdad que el recambio de variedades, eh, producto de las necesidades de mercado, producto de los costos de producción, producto de los gustos, enfocándose a más variedades sin semilla, la verdad que esa cifra de ese 9% no refleja el recambio total que ha habido en el área, es mucho mayor que eso. Y eso sigue todavía cada temporada. Esto además son datos de ODEPA que en general van un poquito más atrasados que la realidad porque los distintos censos por zona son de distintos años. Este año hay un censo en curso, pero eh, las cifras están un poquito más cambiadas al día de hoy. Eh, Otro ejemplo ahí impresionante, el crecimiento de los nogales y los cerezos. Los cerezos ya hablamos de las ventajas de Chile eh, como productor a nivel mundial y la superficie, ahí no hay mucha competencia y además permite una rentabilidad muy alta eh, y eso se refleja en que ha crecido un 192% en los últimos 9-10 años. Yo vi unas cifras extraoficiales que hoy día se calcula que ya hay más de 40.000 hectáreas, está pisándole los talones a la uva de mesa en el primer lugar y se proyecta que en 4 o 5 años más pudiera llegar a 60.000 hectáreas. Así que es fuerte el crecimiento. Eso no solo es recambio de especies frutales, también se ha ido incorporando por rentabilidad y por avance de la tecnología. Hemos ido creciendo a zonas productivas, hemos ido cambiando zonas de cultivos o de pradera o de cultivos tradicionales por frutales que son más rentables. En eso también un tremendo ejemplo es el caso del avellano europeo, que tiene un 600% de crecimiento en este ejercicio y que también las cifras hoy día hablan de que ya hay cerca de 30.000 hectáreas. El avellano ha permitido ir a novena, décima región y reemplazar en el fondo rentabilidades de cultivos tradicionales o de ganadería por fruticultura que son más rentables por hectárea. En el caso del avellano, como es un cultivo más industrial, de poco uso de mano de obra, permite hacer superficies más grandes, lo que también es atractivo, hay muchas economías de escala, eh, es muy industrial, así que, en fin, todo este avance de la superficie y la variación de la superficie frutícola muestra la variabilidad y el dinamismo que tiene el sector. En ese contexto vamos ahora a pasar a la segunda etapa, que un poco es qué hacer y cómo plantear un negocio agrícola para financiamiento, y después vamos a ver cómo lo vemos, cómo se analiza en general, en el sistema bancario en general, insisto, no tanto en nuestro banco, sino que en general en la banca. ¿Qué hacer para pedir un crédito? Yo diría que dado este contexto de variabilidad y de especificidad, hay que buscar actores del sistema que tengan un área especializada y que en general tengan conocimiento para que nos puedan ayudar y que puedan hacer un traje más a la medida y que se pueda adaptar a las necesidades del negocio, no por algo en particular. En ese sentido, el equipo del agro del Banco de Chile está adaptado y estamos, como mencioné, somos varios agrónomos y hemos ido especializando, hemos ido haciendo capacitación. El banco es dentro de los top 5 o top de los 3 primeros en los últimos 20 años en el área agrícola y sigue potenciando esta área y le cree, ve el potencial agroalimentario de Chile, por eso estamos tratando de crear productos y una especialización, cosa de poder atender bien y asesorar y dar la mejor recomendación para cada caso. En el área agrícola, en general, en mi experiencia, ya acumulando ciertos años, lo principal es
la estructura, en el sentido de que lo que es de corto plazo, en el corto plazo, el largo plazo, que sea de acuerdo a los flujos de cada proyecto y que permita holguras, porque sabemos que por cosas propias del agro, por todas las variables que tiene, o por cosas externas, porque como estamos en su gran mayoría o exportando o influidos también por empresa internacional, vamos a tener vaivenes en 4 o 5 años, cada 4 o 5 años vamos a tener cosas importantes y hay que estar preparados, tener holguras, porque si no en ese minuto, cuando haya una cosa más apretada, una situación más compleja, se hace difícil apoyar si no hay una cierta holgura. Ahí nosotros vamos a ver más adelante, tenemos un crédito eh, especial para estos casos que se llama el agroflexible, que permite correr cuotas de capital hacia el final del crédito ante situaciones de mercado o de clima, y se adapta muy bien al tema, a estas variables agrícolas que estamos viendo. Pero partamos por qué hacer. Hay que presentar los antecedentes de las necesidades y en ese sentido, ¿qué antecedentes presentar? Primero, las necesidades de financiamiento. ¿Y cuál es la necesidad de financiamiento? Ahí hay que ver si es un proyecto nuevo, es un crecimiento, qué es lo que necesito hoy día, si necesito cambiar una variedad, si necesito cambiar de especie, si necesito mecanizar, si necesito hoy día poner techo, porque hay inversiones que pueden ser, que influyen solo, tienen un costo hoy día puntual o que tienen un costo o un atraso en la producción. Si yo cambio variedades, injerto, voy a tener 2 o 3 años en que no voy a tener producciones o voy a tener producciones más bajas y voy a recuperar mi plena producción más adelante. Ahí hay que adaptar la necesidad porque no es solo el costo de, en ese caso, de injertar, sino que también lo que viene más adelante, ahí viene el adaptar los flujos a las necesidades de cada proyecto. Luego de determinar el proyecto y más o menos lo que contempla, hay que ver cuáles son las estimaciones de producción, los resultados, los precios, y tratar de ir determinando cuál es la capacidad, el flujo de pago que acomodaría y que permitiría una cierta holgura, y con eso generar una propuesta de necesidad de financiamiento y revisarla. Todos estos pasos se pueden hacer en conjunto con el banco, no es necesario llegar a tener un proyecto 100% elaborado. Hay empresas que tienen capacidad de hacerlo, otras las podemos hacer en conjunto, se puede apoyar, pero teniendo más o menos la idea y determinado, en general con eso es suficiente. ¿Qué es lo siguiente? ¿Qué es lo que hacemos nosotros como banco para revisar todo esto antecedentes? Yo diría que los fundamentos de la evaluación agrícola son 3. Los clasificamos en el fondo: revisar internamente la empresa por un lado, revisar el mercado, la industria a la que apunta este proyecto, esta empresa, y después ver datos de la evolución financiera, datos financieros de la historia de la empresa y cómo calzan con el proyecto y más o menos ajustarlo. El primer pilar, la mirada más interna de la empresa, es ver la administración de la empresa, o la persona que hay ahí, qué experiencia tiene, si tiene experiencia por capacitación, por estudios, si tiene tiempo o generación en el agro. No es lo mismo alguien que se ha dedicado y que sabe producir y que está proyectando crecer, que, con todo el respeto, pero algún abogado o doctor que quiere invertir en el agro, porque en el fondo el papel aquí aguanta mucho, pero la experiencia también es muy importante. Eso evita los tropezones que necesariamente van a haber en el tema agrícola, ya sea en la inversión, lo que viene para adelante. La experiencia es súper importante. Después también aquí es importante el equipo que acompaña a esta empresa, el equipo de terreno, dónde nos vamos a situar, en qué localidad, si hay mano de obra, la capacidad instalada. Todo eso es muy importante. Si es una empresa con una estructura societaria, si es una sola persona, si hay una trayectoria, quién viene
quién le da continuidad en el tiempo a la empresa, porque si es una empresa, o sea, un proyecto de largo plazo, bueno, en general que no dependan de una persona, que haya una continuidad, que si llegara a pasar algo, cómo sigue, etcétera, etcétera. Todos esos son aspectos que uno va viendo, va evaluando. También se incorporan nuevas tecnologías, se incorporan nuevas variedades, eh, qué conocimiento hay, qué ventajas hay por ese lado, qué desarrollo dentro del contexto mundial y de las ventajas de Chile tiene, el grado de integración que tenga cada empresa, eso también es súper importante, si es solo productor, si es productor procesador, si es procesador comercializador, si tiene contacto y llega a venta directa a, al consumidor final. Bueno, esos son aspectos a considerar porque eso también afecta el financiamiento, los plazos de financiamiento, los montos de financiamiento. En general también afecta los resultados, ¿no es cierto? La integración en general tiene buenos beneficios en términos de ir capturando esa rentabilidad que hay en cada paso de la actividad. Por otro lado, como decía, también hay que mirar cada proyecto respecto al mercado, que sea una industria, no sé, la cereza dentro del contexto mundial, cómo está parado Chile, tiene ventaja, dentro de eso, el proyecto que estamos viendo, qué es lo que es, si es temprano, es medio, es tardío, eh, si se enfoca a producción solamente o si va a tener eh, algún enfoque especial en términos de calidad, de packaging, alguna especialidad. Eh, Aquí hay harta importancia, como lo mencionamos antes, en que hay que ver, digamos, las ventajas que tiene Chile, en cómo están nuestros competidores a nivel mundial, eh, si estamos bien posicionados, enfocados en el producto. No hay que ver solo producir, sino que hay que ver cómo comercializarlo, hay que ver un poquito las etapas posteriores. En ese sentido hay que conocer los requisitos de calidad, los periodos convenientes de producción y los desafíos y las oportunidades de cada industria. Y finalmente, la tercera patita es la evaluación financiera, la evolución financiera, ver los datos que tenemos, esta idea, este proyecto, cómo calzan con nuestra historia, un poco a través de los balances, lo que tenemos. En la agricultura no siempre los balances reflejan los resultados de la empresa y hay que revisar un poco. Generalmente los balances son más tributarios que comerciales, entonces hay que revisarlos, pero también hay que construir esa historia, cosa de que poder proyectar que lo que estamos proyectando hacia adelante sean flujos razonables y sean las capacidades de pago que estamos proyectando y que demos las holguras, porque, insisto aquí en este punto, lo más importante en el tema agrícola, más que tasa de interés u otras cosas que siempre además son hoy día son muy públicas, por así decirlo, hay harta competencia. Lo importante es la estructura en términos que permita esté acorde a los ingresos y que permita holguras, porque por estas variabilidades que hablábamos, va a haber cada 4 o 5 años algún apretón de mercado, o por clima, o por situación externa, algo va a haber y para ese minuto tenemos que estar preparados. En eso hay que ver los flujos y hay que calzarlos con el proyecto. En general los bancos tenemos nuestras bases estándar que también nos ayudan no solo a basarnos en la información del cliente, sino que a comparar, como para también sugerir y chequear esta capacidad de pago, esta capacidad de flujo, de generación de flujo de cada proyecto, y eso lo comparamos con el cliente y hacemos eh, sugerencias o recomendaciones. Ahí también es lo mismo el nivel de endeudamiento y la capacidad de pago. También el endeudamiento, o el famoso leverage, permite estimar el nivel de endeudamiento para esos minutos cuando haya una restricción un poquito mayor, poder darle holgura, poder apoyarlo. Si es que estamos muy apretados o pasados en esos indicadores,
cuando llegue, si es que se producen esos minutos de estrechez, es difícil apoyarlo y en general no hay mucha holgura, se hace muy difícil. Por eso que hay que tomar esas precauciones de tener esa holgura. Eso es lo que busca la estimación patrimonial. En cuanto a la valorización de los activos y la garantía, eso también es bastante estándar y hoy día tanto los tasadores, los valores de la tierra son bastante conocidos en el mercado por las distintas zonas, por los distintos potenciales de cada sector, y si hay diferencias, sobre todo si hay diferencias significativas, eso se pueden revisar y se pueden adecuar, se pueden ajustar. En general, hoy día no hay mucho problema en ese sentido. Bueno, luego de esta evaluación, veamos qué hacemos nosotros como banco, qué hacemos nosotros como, en general, como Banco de Chile y como la banca. Yo creo que nosotros, como Banco de Chile, lo que hemos enfocado es muy importante la visita al cliente y revisar el papel, entre comillas, aguanta todo, para poder chequear bien y hacer una buena recomendación, chequear los datos, el potencial productivo, las especies, las cantidades de producción, la calidad, la visita al cliente, ver la tecnología, ver la zona, ver el agua, ver los suelos, es fundamental. Lo mismo ahí para revisar la valorización de los activos y pasivos, sobre todo de los activos. En terreno es muy importante y ahí conversarlo, revisarlos con el cliente y tener esa interacción, sino volver a presentarlo y a revisarlo. Lo mismo el análisis de los flujos y de todos los parámetros que nos estamos poniendo para la valorización con la visita al terreno, revisando el equipo, viendo las condiciones, ahí podemos hacer una mejor recomendación y podemos terminar finalmente en una propuesta de estructura y en una revisión de todas las condiciones que uno pudiera hacer para cada proyecto, tratando de hacer un traje a la medida, insisto, tratando de hacer la mejor estructura para cada negocio, que es lo más importante. Y luego, después, si tenemos éxito con esa presentación, podemos hacer un acompañamiento posterior que en el fondo no es solo partir, nuestro objetivo no es solo partir y dar el crédito o el financiamiento, sino que también ir viendo cómo evoluciona y si es necesario un acompañamiento, puede haber necesidad de mayor cantidad de capital de trabajo, maquinaria, automatizaciones, mejoras tecnológicas, eso siempre lo vamos viendo y por eso que dejamos ciertas holguras cuando hacemos la propuesta para poder ir avanzando en el desarrollo, en la evolución de cada proyecto. En ese sentido, el agro del Banco de Chile, como comentaba, tenemos un área especializada, tanto en personas, somos 3 gerentes zonales que acompañamos a todo el largo nacional, a todas las sucursales, somos agrónomos, que tenemos harta experiencia, harto tiempo ya en el área agrícola y en el área financiera. Por otro lado, en las sucursales se ha ido concentrando la cartera agrícola en ejecutivos agro, de manera que a ellos también lo hemos ido capacitando y han ido entendiendo y pueden también dar una mejor soporte y ayuda a todas las necesidades de cada uno de los clientes. Por otro lado, tenemos productos especiales para el agro. Aquí voy a destacar el tema del crédito agroflexible, que algo nombré al principio. Este es un crédito para largo plazo, que en condiciones de más de 6 años de duración, permite posponer cuotas de capital hasta el final, hasta el vencimiento del crédito. O sea, un crédito que tenga 10 años, si en el cuarto año tiene algún problema o climático o
de mercado, esa cuota de capital, con una sola declaración del cliente de que ha tenido estos problemas, esa cuota de capital de ese cuarto año se corre al 10º año, y la cuota completa. Se genera un bullet que va con los mismos vencimientos del crédito original, entonces permite prepagar o pagos totales, cada uno de los años, o dejarlo hasta el final. Eso la verdad que es un buen alivio y es una adecuación del financiamiento bancario a estas variabilidades que hablábamos del tema agrícola, ya sea por clima o de mercado. Este crédito además puede ser con años de gracia, 1 o 2 años de gracia, o sea, estamos hablando, pueden ser 12 o 36 meses de gracia de capital, serían solo intereses durante ese periodo, y tiene esta posibilidad para créditos hasta de 6 a 8 años, una cuota de capital que se puede correr, y sobre 8 años, 2 cuotas de capital que se pueden correr hasta el final. Eso es un producto especializado y único del banco. Tenemos todas las líneas de PAE, leasing, capital de trabajo, y en general nos adaptamos bastante a necesidades. Tratamos de hacer un traje a la medida y tratamos de hacer la mejor estructura para cada proyecto. Por otro lado, también estamos conectados con la industria, el conocimiento por un lado, de todos los que somos agrónomos y que hemos trabajado en el área agrícola productiva directamente. Por otro lado, mantenemos nuestra conexión con la SNA, que hoy día estamos participando. Estamos también con Fedefruta, con las principales asociaciones gremiales, con la SOEX, participamos en la agenda agrícola, participamos en la mayoría de las charlas y todos los eventos agrícolas más importantes en general. Y eso un poco es mi presentación, como dice ahí, desde la casa, en forma remota, como están los tiempos actuales. Vamos a ver preguntas. Bruno pregunta, ¿a qué tasa es el crédito agroflexible? ¿Se pagan cuotas mes a mes o a final de año? ¿Es válido también para campo ganadero? El agroflexible es para todas las condiciones agrícolas, no tiene condición de frutícola u otros. Las tasas varían de acuerdo a los plazos y a la condición. Puede ser en pesos, en UF o en dólares, así que, y pueden ser cuotas mensuales o anuales, dependiendo del proyecto. Nicolás Sánchez, ¿cómo evalúa el banco de cara al crédito los campos que se riegan, por ejemplo, por embalse con Viento Viejo? Aguas que no son propias y que pasan a ser un activo bajo modelo de arriendo a largo plazo. A ver, en general el caso de las aguas es efectivamente caso a caso. Yo diría que hoy día está cuenca a cuenca, y más que de dónde provengan, si sean propias o arriendo, tienen que, si hay un proyecto de largo plazo, que el arriendo esté en el largo plazo. Eso es por un lado del funcionamiento del proyecto a desarrollar. El tema de las garantías es distinto, porque ahí no hay una garantía con las aguas, y la tasación de la propiedad agrícola es distinto de la tasación de las aguas. Así que se evalúa el proyecto, y el tema de la valorización de los activos es distinto en ese caso. Gustavo Cardemil, en el contexto actual post-COVID, cambiaron las monedas, plazos y montos. Sí, y pueden hacer financiamiento conjunto con otro banco. A ver, en general el tema agrícola, todo el financiamiento de la banca se financia externamente, así que al cambiar afuera
cambian las tasas las tasas de los créditos han reflejado la volatilidad que ha habido afuera. Eso es inevitable, eso lo mencioné en el contexto inicial de la presentación. Todo lo que pasa afuera afecta al financiamiento bancario en general y por ende al área agrícola. Y pueden hacer financiamiento conjunto con otro banco. Sobre una misma garantía en general, bueno, está el tema FOGAPE, hay distintos, ahí habría que verlos caso a caso, no sé muy bien a qué se refiere. Edmundo Valderrama, no sé qué porcentaje, el porcentaje, más que el porcentaje del valor del activo, es un porcentaje del financiamiento del patrimonio del mundo. No necesariamente uno se rige por el valor del activo en sí, es el patrimonio, porque si el patrimonio, el activo ya tiene una deuda, ya sea con proveedores, con la banca, con otras empresas, puede no haber capacidad de financiamiento, como puede que al revés. Un activo, cuando no tenga deuda, uno pueda financiar un porcentaje alto, no sé, 50, 70% del financiamiento, del valor del activo. Créditos capaces de otorgar capital semilla. En general, la banca, como lo vemos en la presentación de créditos de ayer en la mañana, capital semilla en general no se financia mucho por la banca, salvo que tenga otra fuente de garantía o de flujo asociada a los mismos dueños o los mismos socios. Porque en el fondo el capital semilla en general se refiere a capital para partir proyectos que no tienen garantía. Javier Albornoz pregunta qué porcentaje de la inversión de un proyecto agrícola de cero llegan a cubrir como banco. Un poco lo mismo que decía Edmundo Valderrama. La pregunta es, ¿se puede financiar dependiendo del porcentaje patrimonial y la relación que dé? Porque si una empresa tiene ya un activo y tiene un patrimonio, no sé, de 100 y quiere financiar un proyecto de crecimiento o de compra de otro campo de 20 hectáreas, bueno, probablemente en ese caso se pueda financiar el 100%, pero si la misma empresa tiene un patrimonio de 100 y quiere hacer un crecimiento o una inversión de otros 100, el porcentaje no da porque no da el nivel patrimonial. O sea, más que el porcentaje de la nueva inversión es el nivel patrimonial que tenga la empresa que junta. ¿Cuál es el plazo máximo que llegan con los créditos? Dicho crédito puede ser estructurado no solo con años de gracia, sino también con cuotas iguales. Sí, en general, los créditos agrícolas nosotros estamos viendo 10, 12 años para inversiones, 12 hasta 15 años, dependiendo para compra de la tierra, para el activo, el casco tierra más agua en general. Pensamos que proyectos de inversión a más largo plazo, más allá de 12 años, son complicados porque lo que veíamos ahí, tantas variables, puede cambiar el mercado, pueden cambiar muchas cosas, y si un crédito a 20 años, al 10º año puede que toque cambiar la variable y todo, y recién hemos pagado la mitad o incluso menos, porque como se ha pagado interés y todo, menos del capital de trabajo, consideramos que es muy complicado financiar a más de esos años el tema de las inversiones. Y pueden ser estructurados también, además de años de gracia, también pueden ser con cuotas crecientes o desiguales, eso también se puede ver, hay que verlo caso a caso y dependiendo de la duración,
El proyecto ahí, eso es lo que llaman el traje a la medida. Bruno pregunta, con trabajo fijo y contrato indefinido hipotecando un terreno, ¿se puede pedir un crédito para iniciar un proyecto? Sí, hay que verlo, hay que ver de qué se trata, cuál es la inversión. Es un poco la respuesta del capital semilla. Eh, en este caso, tú estás como proponiendo el trabajo fijo y el contrato indefinido como, como una segunda fuente de ingreso, y eso también se puede hacer. Eh, Le da un soporte para iniciar un proyecto, pero hay que verlo caso a caso. Las tasas hay que verlos, como dije, el plazo, la moneda, el plazo de las cuotas. Eso no es tan genérico, hay que ver si son proyectos grandes, proyectos más chicos, tienen distinta tasa. En su opinión, ¿por qué las compañías de seguros no participan activamente financiando contra garantías hipotecarias? ¿Ven que esa industria entra el segmento PYME? Eso lo decía ayer José Miguel Fernández. Yo creo que ahí hay un desconocimiento y un poco de falta de especialización. Están entrando la empresa institucional, las compañías de seguros, en fondos de inversión y en financiamiento agrícola. Yo creo que falta madurar la industria en Chile en términos de que se ocupe, que sea común, de que haya información eh, conocida, aceptada, validada, que haya sistema de reporte. De esa información yo creo que va a ir entrando ese tipo de financiamiento. Respecto a los ratios de deuda, financiamiento, no es tanto deuda EBITDA, sino que hay que ver que el EBITDA permita lo que yo decía, la estructura, cumplir con la capacidad de pago y que tenga ciertas holguras, no sea muy estrecha, porque sabemos que la agricultura cada cierto eh, periodo de años va a tener alguna holgura, va a tener sus estrecheces, y, y en el fondo no podemos estar ni el cliente ni en la banca, en el fondo, obviando esas situaciones, porque hay que estar preparados para poder ayudar y dar soluciones en esos minutos. Entonces, más que eh, deuda financiera EBITDA, yo diría que es EBITDA por capacidad de pago. ¿Cuáles son las medidas concretas para esto? Eso, para la situación actual, eso lo veo en la presentación de ayer en la mañana. Hoy día la banca está canalizando todo lo que son las líneas COVID, y también está analizando con sus clientes y con todas las necesidades de capital de trabajo y todo lo que se pueda reestructurar y apoyar para que la actividad agrícola siga eh, funcionando. Felicitaciones por el agro flexible. Gracias, sí, es una tremenda herramienta y nos ayuda mucho, y creemos que apoya lo más importante, que es la estructura, y apoya en los minutos que como dije, sabemos que van a pasar, y que en cada proyecto, cada 4 o 5 años, siempre van a haber estrecheces y que son propias del negocio, que no deberán eh, complicar los proyectos agrícolas ni la relación bancaria. Bueno, amigos, gracias. Eh, Creo que ahí logré abarcar o contestar la mayor parte de las preguntas. Eh, Cualquier cosa, ahí a través de la SNA estamos conectados. Muchas gracias.